Cartas sobre la misión del cristiano en la vida social. José María Escrivá de Balaguer. Sobre esta edición, recogemos en este libro electrónico una carta de San José María sobre la misión del cristiano en la vida social. Está fechada el 9 de enero de 1932 y se escribió pensando en ayudar a las personas del Opus Dei a profundizar en su misión sobrenatural y apostólica en medio del mundo. Se envió a los miembros de la obra en enero de 1966. Está publicada con el número 3 en el libro Cartas, editado por Ediciones Real 2020. Este documento forma parte de un género literario particular de San José María. No es un tratado, su estilo se parece más al de una conversación familiar que el fundador mantiene con los miembros del Opus Dei de todos los tiempos. El tono es semejante al que empleaba en las tertulias con personas de la obra, en las que les transmitía de viva voz el espíritu de la historia y las tradiciones de la obra. El libro Cartas Primera, tanto en papel como en formato digital, se puede adquirir en la página de la web de Ediciones Rialpa. Ideas principales de la carta. San José María trata en esta carta de variadas cuestiones del espíritu del Opus Dei, pero el hilo temático es la misión de servicio a Dios, a la Iglesia y a todos los hombres que sus miembros están llamados a realizar en medio del mundo. Es, como ya hemos dicho, un escrito de tono familiar, una conversación del fundador con sus hijas e hijos espirituales. Hay un orden expositivo que se puede resumir en las ideas siguientes. En los primeros párrafos describe cuál es el fin del Opus Dei: servir a la Iglesia y al Papa. Servir a la Iglesia y al Papa, respetando y definiendo la libertad de los católicos en lo que es opinable, sin caer en dogmas doctrinales temporales. Este tema volverá a ser retomado varias veces a lo largo del escrito, en el que se contienen algunas exposiciones de San José María acerca de la laicidad, de la legítima autonomía de las cuestiones temporales y de la libertad del cristiano en las cuestiones opinables, junto a una condena de los abusos a los que ha llevado el clericalismo. Una segunda parte, además de otros temas misceláneos: unidad de vida, rectitud de intención, filiación divina, fe, etc., describe el llamamiento al Opus Dei usando metáforas que permiten captar la especificidad de esta vocación laical. Si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, cómo se da a uno cuenta, os diré que es una visión nueva de la vida. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Es un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más notables energías a una actividad que, con la práctica, llega a tomar cuerpo de oficio. Esta fuerza vital, que tiene algo de alud arrollador, es lo que otros llaman vocación. Un tercer grupo de párrafos gira en torno al espíritu de servicio a la Iglesia que mueve al Opus Dei. Detalla aquí algunas manifestaciones concretas del apostolado de los miembros en su tarea de llevar el Evangelio a todos los ambientes del mundo con un espíritu plenamente laical. En la parte central
En la parte central de la carta, San José María aborda temas de interés no solo para quienes están en el Opus Dei, sino para todos los cristianos. El servicio al bien común en las actividades de relevancia pública y social, incluida la política. Da respuestas a quienes se preguntan cuál debe ser la actuación pública de los católicos en ambientes que han perdido muchos de los antiguos valores cristianos. Las orientaciones del fundador se basan en el respeto al pluralismo y a la libertad. Además, aprovecha para aclarar con toda energía que la obra no tiene política alguna. No es ese su fin. Nuestra única finalidad es espiritual y apostólica y tiene un resello divino, el amor a la libertad que nos ha conseguido Jesucristo muriendo en la cruz. Trata también en una sección sucesiva del apostolado personal, donde se destacan algunas ideas como la naturalidad, la comprensión con los demás, la búsqueda de la unidad con todos, la capacidad de adaptarse a cada persona sin discriminación ninguna, ni prejuicios o rigideces, haciéndose todo para todos, para salvarlos a todos, como enseña San Pablo. Después de dar unas pinceladas sobre algunos apostolados corporativos del Opus Dei, entra de nuevo en la cuestión del espíritu de servicio. Encontramos en estas páginas orientaciones válidas para todos los cristianos que trabajan en política, en tareas de impacto social o que conllevan responsabilidades de gobierno. Enseña cómo han de santificarse esas tareas, manteniendo la humildad y el deseo de servir a la comunidad. La carta termina con un epílogo en el que San José María vuelve a tratar de la misión apostólica que lleva a cabo el Opus Dei, recordando la llamada universal a la santidad. Carta sobre la misión del cristiano en la vida social. Todo lo que es o parece nuevo, tanto si se refiere a la doctrina como al modo de comunicarla a los hombres y a la manera de llevarla a la práctica, debe abrir un camino nuevo, al menos en apariencia, aunque lo que enseñe o lo que haga corresponda por completo al recto saber cristiano y a la tradición. Conviene por eso que os diga una vez más que la obra no viene a innovar nada, ni mucho menos a reformar nada de la Iglesia. Acepta con fidelidad cuanto la Iglesia señala como cierto en la fe y en la moral de Jesucristo. No queremos librarnos de las trabas santas de la disciplina común de los cristianos. Queremos, por el contrario, ser, con la gracia del Señor, que Él me perdone esta aparente falta de humildad, los mejores hijos de la Iglesia y del Papa. Para conseguir este intento es necesario amar la libertad, evitar ese abuso que parece exasperado en nuestros tiempos, está patente y se sigue manifestando de hecho en naciones de todo el mundo, que revela el deseo contrario a la lícita independencia de los hombres, de obligar a otros a formar un solo grupo en lo que es opinable, a crear como dogmas doctrinales temporales y a defender ese falso criterio con intentos y propaganda de naturaleza y sustancia escandalosas contra los que tienen la nobleza de no sujetarse. Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. 2. Instaurare omnia in Cristo.
Dice San Pablo a los de Éfeso: renovad el mundo en el espíritu de Jesucristo, colocad a Cristo en lo alto y en la entraña de todas las cosas. Venimos a santificar cualquier fatiga humana honesta, el trabajo ordinario precisamente en el mundo de manera laical y secular, en servicio de la Iglesia Santa, del Romano Pontífice y de todas las almas. Para lograrlo hemos de defender la libertad de los miembros, pero formando un solo cuerpo místico con Cristo, que es la cabeza, y con su vicario en la tierra. Parece que han sido desgarradas las cosas celestiales de las del mundo y que no tenían ya cabeza. Pero Dios puso como cabeza de todas las cosas a Cristo encarnado. Por tanto, se llegará a la unidad, a una unión armónica, cuando todas las cosas estén sometidas a una sola cabeza, que es Cristo. Diremos con San Ireneo: hay un solo Dios Padre y un solo Cristo Jesús Señor nuestro, que pasa por toda la economía y recapitula todo en sí. En este todo está comprendido el hombre, criatura de Dios. Él pues recapitula al hombre en sí mismo. El invisible se hizo visible, el incomprensible comprensible, el impasible pasible, y el verbo se hizo hombre, resumiendo todas las cosas en sí mismo. Y así como el verbo de Dios es el primero entre los seres celestiales y espirituales e invisibles, así también tiene la soberanía sobre el mundo visible y corporal, asumiendo toda la primacía y haciéndose cabeza de la iglesia. Atrae hacia sí todas las cosas a su debido tiempo. Ahora comprenderemos la emoción de aquel pobre sacerdote que tiempo atrás sintió dentro de su alma esta locución divina: et ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum. Cuando seré levantado en alto sobre la tierra, todo lo atraeré a mí. A la vez vio con claridad la significación que el Señor en aquel momento quería dar a esas palabras de la Escritura: hay que poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Entendió claramente que con el trabajo ordinario en todas las tareas del mundo era necesario reconciliar la tierra con Dios, de modo que lo profano, aun siendo profano, se convirtiese en sagrado, en consagrado a Dios, fin último de todas las cosas. Santificación del trabajo. Hay un paréntesis de siglos inexplicable y muy largo en el que sonaba y suena esta doctrina a cosa nueva: buscar la perfección cristiana por la santificación del trabajo ordinario, cada uno a través de su profesión y en su propio estado. Durante muchos siglos se había tenido el trabajo como una cosa vil. Se le veía considerado incluso por personas de gran capacidad teológica como un estorbo para la santidad de los hombres. Yo os digo, hijas e hijos míos, que a cualquiera que excluya un trabajo humano honesto, importante o humilde, afirmando que no puede ser santificado y santificante, podéis decirle con seguridad que Dios no le ha llamado a su obra. Habrá que rezar, tendremos que rezar, tendremos que sufrir para quitar de la mente de las personas buenas ese error. Pero llegará el momento en el cual, a base del trabajo humano, en todas las categorías, tanto intelectuales como manuales, se alzará en una sola voz el clamor de los cristianos diciendo: Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra. Cantad al Señor un cantar nuevo, que alabe al Señor toda la tierra.
para abrir una brecha en la conciencia de los hombres después de tantos siglos de error o de olvido de los deberes del cristiano. Tenéis que ser amigos del trabajo. Sin el trabajo no nos santificaremos. No es posible, porque el trabajo es la materia que hemos de santificar y el instrumento para la santificación. Habéis de ser fieles, habéis de ser fuertes, habéis de ser dóciles. Necesitáis virtudes humanas, corazón grande, lealtad. Con esto yo no os pido cosas extraordinarias, os pido sencillamente que toquéis el cielo con la cabeza. Tenéis derecho, porque sois hijos de Dios, pero que vuestros pies, que vuestras plantas estén bien seguras en la tierra, para glorificar al Señor, Creador nuestro, con el mundo y con la tierra y con la labor humana. Contemplo ya a lo largo de los tiempos hasta el último de mis hijos, porque somos hijos de Dios. Repito, actuar profesionalmente, con sabiduría de artista, con felicidad de poeta, con seguridad de maestro y con un pudor más persuasivo que la elocuencia, al buscar la perfección cristiana en su profesión y en su estado en el mundo, el bien de toda humanidad. Hemos de amar toda clase de trabajo humano, porque el trabajo es el medio para la santificación de las almas y para la gloria de Dios. Si el trabajo, cualquier trabajo humano honesto, es el medio, nadie será capaz de poner orillas a este mar inmenso de apostolado, a este panorama humano y divino que se presenta ante nuestros ojos. Cuando llegue el tiempo de cristalizar canónicamente con las leyes de la Iglesia este apostolado nuestro, diremos lo mismo, que es un mar sin orillas, pero señalaremos alguna labor concreta, porque es corriente señalarla. Vosotros y yo sabemos y creemos que el mundo tiene como misión única dar gloria a Dios. Esta vida solo tiene razón de ser en cuanto proyecta el reino eterno del Creador. Por eso escribe San Pablo: todo cuanto hiciereis, tanto de palabra como de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por mediación de Él. Y se lee en la primera epístola a los Corintios: ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estamos pues todos nosotros obligados a trabajar, porque el trabajo es un mandato de Dios y a Dios hay que obedecerle con alegría. Servite Domino in laetitia. La santificación personal en la ocupación diaria. De este modo se hace sobrenatural el trabajo, porque su fin es Dios, y el trabajo se hace pensando en Él como un acto de obediencia. No debemos abandonar el sitio en el que nos ha sorprendido la llamada del Señor. Tenemos que convertir en servicio de Dios nuestra vida entera. El trabajo y el descanso, el llanto y la sonrisa, en la besana, en el taller, en el estudio, en la actuación pública. Debemos permanecer fieles al medio habitual de vida, convertirlo todo en instrumento de santificación y en ejemplo apostólico, sin servirnos nunca de la iglesia ni de la obra, cada uno con responsabilidad personal. En el trabajo ordinario, en el seno de la familia y de la sociedad, tenemos el compromiso personal de buscar la santidad a la que estamos llamados por el mero hecho de ser cristianos, ya que están claras las palabras del Maestro: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mirad lo que escribía San Juan Crisóstomo: la verdad es que todos los hombres tienen que subir a la misma altura, y lo que ha trastornado toda la tierra es pensar que solo el monje está obligado a mayor perfección y los demás pueden vivir a sus anchas. Pero no es así.
Hemos de procurar que entiendan todas las gentes que no hay que dividir a los hombres en dos categorías, los que trabajan y los que piensan que se rebajan trabajando, porque hoy está claro que el trabajo es un servicio que estamos obligados a prestar todos los cristianos por amor a Dios y por Él, a la humanidad entera. A los que no quieren comprender, me atrevo a decirles, qui parses seminat, parse et metedet, qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metedet. Quien siembra escasamente, escasamente recogerá, y quien siembre a manos llenas se recogerá. Con esto os acabo de decir con palabras del apóstol que no basta trabajar mucho, sino que hay que trabajar con visión sobrenatural, porque si no, no recibiremos bendiciones del cielo. Hijas e hijos míos, os quiero contar una pena grande. No me entienden. Llevo ya 4 años diciendo lo mismo y no entienden. Están como impermeabilizados. Parece que no les cabe ni en la cabeza ni en el corazón tanto heroísmo cristiano sin espectáculo. Pero nuestra generosidad, aunque sea completa, es bien poca comparada con esa generosidad infinita y amorosa de Dios hombre, que se entrega al sacrificio por nuestra salvación, dando hasta la última gota de su sangre, hasta el último aliento de su vida. Por eso hemos de procurar también entregarnos sin cicaterías, pendientes del amor de Dios, aunque no falten las dificultades. Vocación al apostolado en medio del trabajo. Nos cuenta San Mateo, Jesús iba recorriendo todas las ciudades y villas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino de Dios y curando toda dolencia y toda enfermedad. Y al ver aquellas gentes se compadecía entrañablemente, porque estaban malparadas y abandonadas aquí y allá como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es verdaderamente mucha, pero pocos los obreros. Rogad pues al dueño de la mies que envíe a sus mies operarios. Desgarra el corazón este clamor del Hijo de Dios, que se lamenta porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pedid conmigo al Señor de la mies para que envíe obreros, gente de todas las razas y de todas las profesiones y clases sociales, a trabajar en esta obra con este sentido sobrenatural. Rogate ergo dominum mesis, ud mitad operarios in mesem suam. De este modo serán muchas las almas que sentirán esta llamada divina, que enciende en nosotros el deseo de buscar la perfección en medio del mundo. Si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, cómo se da uno cuenta, os diré que es una visión nueva de la vida. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Es un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Esa fuerza vital que tiene algo de alud arrollador es lo que otros llaman vocación. La vocación nos lleva, sin darnos cuenta, a tomar una posición en la vida que mantendremos con ilusión y alegría, llenos de esperanza hasta en el trance mismo de la muerte. Es un fenómeno que comunica al trabajo un sentido de misión, que ennoblece y da valor a nuestra existencia. Jesús se mete en un acto de autoridad en el alma, en la tuya, en la mía. Esa es la llamada. Se hacen realidad aquellas palabras del Apocalipsis: he aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriera la puerta, entraré y cenaré con él
y Él conmigo. Esta llamada de Dios es algo preciosísimo. Se me viene a la boca la parábola que en el capítulo 13 de su evangelio nos relata San Mateo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre lo encubre de nuevo y va gozoso del hallazgo, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es también semejante a un mercader que trata en perlas finas y viniéndole a las manos una de gran valor, va y vende todo en cuanto tiene y la compra. Es pues nuestra llamada, cuando la hemos sabido recibir con amor, cuando la hemos sabido estimar como cosa divina, una piedra preciosa de valor infinito. Esta llamada es un tesoro escondido que no encuentran todos. Lo encuentran aquellos a quienes Dios verdaderamente elige. Se pedirá cuenta de mucho a quien mucho se le entregó. Cuando hayáis sentido esa gracia de Dios, no os olvidéis de la parábola del tesoro escondido. Quem qui invenit homo abscondit, et prae gaudio ilius vadit, et vendit universa quae habet et emit agrum illum. Es tanto humano y tan sobrenatural esconder los favores de Dios. Mirad cómo busca el Señor a los que quieren que le sigan. A Pedro y a Andrés, su hermano, que eran pescadores, cuando estaban echando las redes en el mar. Escuchad qué les dice. Venite post me in faciem vos, fieri piscatores omnimum. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y Pedro y Andrés continuó, dejando todas las cosas, inmediatamente le siguieron. Hay otro que no ha sido llamado, nos cuenta San Mateo en el capítulo 8, versículos 19 y 20. Magister, maestro, afirma, secuarte quocunque hieris, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor le respondió, las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene sobre qué reclinar la cabeza. No hay que asustarse, hijas e hijos míos, ante los peligros, ante las contradicciones, ante la dureza en el servicio de Dios. Señor, le ruega a uno de sus discípulos, permíteme que primero que te siga, vaya a dar sepultura a mi Padre. Señor, le ruega a uno de sus discípulos, permíteme que primero que te siga, vaya a dar sepultura a mi Padre. Jesús le contestó, sígueme tú y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y al que le dijo, yo te seguiré, Señor, pero primero déjame ir a despedirme de mi casa. Le respondió Jesús, ninguno que después de haber puesto la mano en el arado vuelve los ojos atrás es apto para el reino de Dios. Antes de ir adelante, a los que tenéis esa luz en el alma, a los que os sentís empujados interiormente a buscar la perfección cristiana en el mundo, os digo que el que esté ligado a un vínculo o compromiso espiritual por la llamada, si no quiere engañarse, es necesario que renuncie a cualquier consejero, a cualquier proyecto que no esté dentro de aquel vínculo. Obrando de otro modo, se comenzarían tantos grupitos cuantos fueran los individuos, y el vínculo sobrenatural y civil quedaría sin efecto y hasta podría hacerse dañoso, porque se destruiría la obediencia. Hijos míos, ¿cuántas veces se meten a juzgar en las almas de los demás, a aconsejar a otros, gentes que nunca sintieron la inquietud personal de aquel clamor divino? Venite post mí,
Tened un hondo agradecimiento por haber recibido la llamada y pensad que la verdad, la llamada vuestra, no tiene más que un camino y dentro de este camino se puede andar despacio, pasear con apresuramiento, correr o saltar. En la obra no cuadriculamos las almas, ni metemos a las criaturas en moldes de acero, con gestos, modos y palabras que están fuera de la realidad del mundo, porque nosotros vivimos en el mundo para Dios. Llamada a la santidad en medio del mundo. A los que dicen que esto es una utopía, les respondo con la experiencia que tengo de bastantes almas y con estas palabras del Crisóstomo. ¿Dónde están ahora los que dicen no ser posible conservar la virtud, quien vive en medio de la ciudad, sino que es menester retirarse y vivir en los montes? Como si no fuera posible ser virtuoso quien gobierna una casa y tiene mujer y cuida de sus hijos. En todos los estados, en todas las tareas honestas, para adquirir la santidad no teniendo vocación de religiosos. No hay que huir del mundo. Estamos bien en el lugar que ocupamos en la tierra. Tengo certeza de que la llamada específica de que vengo hablando en esta carta es para muchos, porque en la obra no hay clasicismos, porque interesan todas las almas y por lo tanto se necesitan toda clase de instrumentos. Iterum simile est regnum caelorum saiengaes misae in mare y ex omni genere picium congreganti. También es semejante el reino de los cielos a una red barredera que echada en el mar recoge todo género de peces. Cuando por boca de Jeremías el Señor predice la futura liberación del pueblo hebreo que está en el exilio y hace notar que si antes les había sacado de Egipto, ahora sacará a sus siervos de Terra Aquilonis et de Cuntix Terris. Pienso en que habrá muchas llamadas a la obra de Dios sin discriminación. El Señor los traerá de todas las clases sociales, de todos los talentos, de los que están arriba, de los que están abajo, y como vuelve a decir Jeremías, de los que están en las entrañas de la tierra. Oíd al profeta, yo voy a mandar muchos pescadores, palabra de Yahvé, que los pescarán, y después muchos cazadores que los cazarán por todos los montes, como todas las colinas y por las cavernas de las rocas, porque están a mi vista todos sus caminos. Somos instrumentos en las manos de Dios. Qui omnes homines vult salvos fieri, que quiere que se salven todos los hombres. Mis hijos, por la formación verdaderamente contemplativa de nuestro espíritu, han de sentir dentro de su alma la necesidad de buscar a Dios, de encontrarle y de tratarle siempre, admirándolo con amor en medio de las fatigas de su trabajo ordinario, que son cuidados terrenos, pero purificados y elevados al orden sobrenatural, y han de sentir igualmente la necesidad de convertir toda su vida en apostolado que fluye del alma para traducirse en obras externas. Caritas mea cum omnibus vobis in Cristo Jesús. Mi cariño para todos vosotros en Cristo Jesús. Unidad de vida, rectitud de intención, filiación divina. De lo que acabo de escribir se deduce que es necesaria para los hijos de Dios que Él ha llamado a su obra, la unidad de vida, una unidad de vida que tiene simultáneamente dos facetas, la interior que nos hace contemplativos y la apostólica a través de nuestro trabajo profesional que es visible y externa.
os lo veré, os lo volveré a decir. Nuestra vida es trabajar y rezar, y al revés, rezar y trabajar, porque llega el momento en el que no se saben distinguir estos dos conceptos. Esas dos palabras, contemplación y acción, que terminan por significar lo mismo en la mente y en la conciencia. Mirad lo que dice Santo Tomás, cuando de dos cosas, una es la razón de la otra, la ocupación del alma en una no impide ni disminuye la ocupación en la otra. Y como Dios es aprehendido por los santos como la razón de todo cuanto hacen o conocen, su ocupación en percibir las cosas sensibles o en contemplar o hacer cualquier otra cosa, en nada les impide la divina contemplación, ni viceversa. Para no perder esta unidad de vida, pongamos al Señor como fin de todos nuestros trabajos, que hemos de hacer non quasi omnibus placentes, sed Deo qui probat corda nostra, no para agradar a los hombres, sino a Dios que sondea nuestros corazones. Además, hemos de buscar la presencia de Dios, quaerite dominum et confirmani, quaerite faciem ieus semper. Buscad a Dios y haceos fuertes, buscad siempre su rostro, levantad el corazón a Dios cuando llegue el momento duro de la jornada, cuando quiera meterse en nuestra alma la tristeza, cuando sintamos el peso de esta labor de la vida, diciendo miserere mei Domine, quanium ad te acclamavi tota dae laetifica animam servi tui cumniam te Domine animam levavi. Señor, ten misericordia de mí porque te he invocado por todo el día. Alegra tu siervo porque a ti, Señor, he levantado mi alma. Pausa de esta lectura. Continuaremos más adelante en el apartado 16.